Buenas tardes, sí, ya son tardes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Adriana Patricia Silva, yo soy profesora investigadora ahí de la universidad. Hablando de educación, sí, les quiero presentar el proyecto que vamos a hacer con dos profesores de la universidad. Los profesores son Sergio Bedoya de la Facultad de Filosofía, del grupo de Política, Filosofía Política, y el profesor Juan Carlos Pacheco, profesor también investigador ahí de la Facultad de Ciencias de la Educación, ustedes lo conocen, y pues la que les habla, Adriana Silva, profesora en lenguas de la universidad. Bueno, este proyecto nace del interés de abordar la dimensión educativa en el proceso de reincorporación de las personas que dejaron las armas. Como les dije, somos 3 profesores y cada profesor tiene un enfoque diferente. Perdón, yo empecé así mal. Tiene un enfoque diferente y yo me voy a centrar sobre todo en el dispositivo. ¿Mm? Entonces, el título de esta investigación se llama Educación como expresión de libertad, proceso de reincorporación de las personas que entregaron las armas. Como ustedes ya han escuchado durante todo bueno, voy a presentar la agenda y la introducción, el contexto del estudio de investigación, los componentes teóricos, la metodología, método de análisis y las perspectivas. Entonces, como ustedes han visto, durante toda la jornada hemos hablado de la importancia de la educación y hemos visto que Colombia tiene muchos problemas y vive un ciclo de violencia que afecta a los diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Tras la firma del acuerdo de paz, se inició un proceso de reincorporación para las personas que dejaron las armas. En este proceso de reincorporación existen diferentes componentes, los cuales buscan fortalecer las capacidades individuales y colectivas de las personas que hacen parte de este proceso. ¿Para qué? Para que tengan el ejercicio de sus deberes y sus derechos y lograr así una reincorporación efectiva. Dentro de los componentes encontramos el de la dimensión educativa. La educación permite formar al hombre para transformarlo y así promover y facilitar la inclusión, aumentando las posibilidades de que estas personas puedan participar en nuestra sociedad. Pues por como ustedes saben la historia de ellos, pues personas que estaban al margen de la ley, pues no podían participar de manera efectiva dentro de la sociedad. Entonces, nuestro trabajo, nuestra investigación se centra en 4 objetivos principales. Primero es conocer y comprender la dimensión educativa como una expresión de libertad, entender el proceso para combatir la estigmatización, conocer la experiencia de las personas que viven el proceso y cuando triangulemos toda esta información, todos los hallazgos que hagamos, la idea es hacer una cátedra para la paz. El contexto del estudio de esta investigación se centra en el META, en la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Esta agencia permite a los excombatientes reincorporarse, pues les da los elementos para poderse reincorporar en la sociedad y como ustedes ven en el mapa hay a lo largo de la historia hay varias agencias, pero como les digo, nos vamos a centrar en la ARN de Meta Orinoquía. Esta agencia de reincorporación tiene una ruta y la ruta se compone de 7 niveles. Está el comunitario, el educativo, el económico, el familiar, vivienda, bienestar social y salud. Como ustedes pueden observar acá, pues todos esos elementos son muy importantes para lograr realmente una reincorporación y una integración duradera. Nosotros nos vamos a centrar en la dimensión educativa, ya que pues este componente es súper importante en un contexto de ruptura como en el que vivimos nosotros y pues se vive todo el tiempo y es fundamental crear estos espacios para elaborar un contexto de equidad. La educación puede generar cambios, aunque puede parecer difícil en ciertos contextos, no son imposibles. Hay que pensar en una educación que se adapte a las necesidades de las personas, de los territorios,
nosotros vemos que, digamos, las políticas que se crean generalmente se crean en el centro, y estas políticas a veces no llegan, no logran entender las necesidades de los territorios. Entonces es importante generar espacios que logren generar estas políticas pues, para responder a estas necesidades, y así mejorar las condiciones de las personas. Por eso nuestro interés de investigar la dimensión educativa en el marco de la reincorporación. Para esto, como les dije, pues cada integrante de este proyecto tiene su enfoque teórico. Yo me voy a enfocar en el modelo del dispositivo de prevención. Este modelo, o sea, el dispositivo es una noción que se explora en el campo de la educación. Los franceses, mi tesis de doctorado se trata sobre esto, y muchos investigadores franceses indican que el dispositivo se construye para configurar, organizar una realidad. Intenta responder a una necesidad dentro de una realidad, y aquí existen dos modalidades, la modalidad del poder y la de transformación. La del poder está regida por las normas, por las leyes, controla el tiempo, el espacio, y la otra, la de transformación, es un espacio social donde las personas intercambian, se relacionan, y esto puede generar una visión distinta de ver el mundo. Entonces el dispositivo es una organización intermedia que pone en relación una serie de elementos como lo vemos acá. Por ejemplo, pone el contexto, pone los actores, los pone en relación, y unas directrices que orientan la acción. Y aquí se combinan dos elementos, el técnico y el social. El modelo y dispositivo de prevención se organiza bajo 4 sistemas. Está el macro, exo, meso y micro. En el macro, este corresponde al contexto. Muestra los diferentes problemas sociales existentes, y al conocer el contexto se puede identificar las diferentes necesidades y asimismo analizar los aspectos que influyen en el comportamiento de las personas y de la sociedad en general. Luego el nivel exo, este nivel tiene en cuenta los factores externos que afectan al individuo y a las sociedades. Corresponde a las estructuras sociales o gubernamentales que buscan responder a las necesidades que requiere la sociedad. Busca responder, pues no sabemos si lo logra o no. Y el meso corresponde a las modalidades de funcionamiento del dispositivo, es decir, que la parte operativa es la que implementa ese ideal propuesto. Y finalmente tenemos el microsistema, que corresponde a la experiencia de las personas que usan en el dispositivo. Muchas las personas para las cuales se hizo este dispositivo, que en este caso serían los excombatientes de las FARC, y aquí podemos evidenciar, podemos entender, comprender si realmente existe un verdadero cambio en estas personas que utilizan el dispositivo. Ahora, la metodología de la investigación es un estudio cualitativo de análisis de contenido. Vamos a analizar documentos oficiales, científicos, entrevistas. La población son los excombatientes de las FARC, los directivos y profesionales de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, y los miembros del exsecretariado de las FARC. Luego, el método de análisis. Como yo les dije, yo me voy a centrar en el dispositivo. Entonces aquí hay un método para hacer los análisis, los rastreos. Entonces, en el nivel macro, con un rastreo documental que se busca conocer el contexto de los jóvenes y adultos reincorporados, identificar las diferentes problemáticas sociales que existen y comprender la importancia de la dimensión educativa en este proceso. En el nivel exo, con un rastreo documental y entrevistas a los líderes de las FARC y las directivas del ARN, se busca entender los principios acordados en el proceso, evidenciar las posibles soluciones propuestas a nivel educativo para mejorar la vida de las personas que hacen parte del proceso. En el nivel meso, con entrevistas a coordinadores y profesionales que intervienen en el proceso de reincorporación, se busca entender la elaboración y organización del proceso, examinar si las propuestas educativas permiten realmente el desarrollo del tejido social en la región,
analizar de qué forma estas propuestas ayudan a combatir la estigmatización de los excombatientes y dar visibilidad a este tipo de procesos. Estos profesionales, en esta parte, estos profesionales que intervienen tienen una visión de pronto diferente a las personas que dieron las directrices de cómo hacerlo. Estos coordinadores profesionales están en constante, en contacto directo con el proceso. Entonces ellos pueden dar una visión realmente de lo que ellos ven de este proceso de reincorporación en la dimensión educativa, que es lo que nosotros queremos trabajar. Finalmente, en el nivel micro, con la entrevista de los reincorporados, nosotros queremos determinar y analizar las creencias y percepciones de los excombatientes, comprender cómo viven el proceso de reincorporación y examinar si el acceso a la educación, en el que propone el ARN, está transformando realmente la vida de estas personas. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas que tenemos en general? Conocer y comprender la eficacia de la dimensión educativa en el proceso de reincorporación de los jóvenes adultos que viven en contextos vulnerables. Entender este proceso como una propuesta que permite fortalecer la convivencia, la reconciliación, el desarrollo de la actividad productiva y el tejido social de las personas que dejaron las armas. Crear una cátedra para la paz desde la perspectiva decolonial y la educación como expresión de libertad. Muchas gracias. Entonces, aquí los voy a dejar con el profesor Javier Guerrero, que va a ser el que va a comentar este proyecto de investigación. Bueno, muchísimas gracias, profesora Adriana. Pues en primer lugar, tengo que decir y agradecer porque pues este es un proyecto que nace. eh, la doctora Adriana se vincula directamente con este proyecto que será desarrollado a partir del próximo año y sin duda que es un proyecto con grandes expectativas por todo lo que significa, por la profundidad en todo el sentido de la palabra. Vieron ustedes que a propósito de lo que hemos venido mencionando y es cómo el trabajo de los grupos de investigación pueden tener incidencia, pueden tener repercusión. Creo que hemos mostrado durante toda la jornada ese componente fundamental y que en últimas es el que es la razón de ser nuestra. Y creo que pues imagínense ustedes la trascendencia que tiene en este escenario, eh, que es el meta y específicamente en esta población y concretamente teniendo en cuenta el proceso y el fenómeno, diríamos, de posacuerdo, posconflicto que estamos viviendo en este instante. Entonces, muchas gracias, digamos, por ese proyecto realmente y por darle el valor. Creo que el proyecto le da una dimensión profundísima también al concepto, por un lado, de educación y también el concepto de libertad, ¿no? Creo que después de un proceso tan complejo como lo señalaba y esa violencia desencadenada por más de 50 años, el rol de la educación en un escenario como el que nos ha descrito, pues es un rol fundamental. Y creo que ahí sí uno podría decir con toda seguridad y es esa dimensión y ese gran reto que es poder transformar, diríamos, desde el punto de vista de las acciones y por supuesto desde el punto de vista de la misma construcción, porque el dispositivo del que nos habla es un dispositivo, si bien es cierto que hay unos componentes concretos, digamos, de lo que es esta idea de dispositivo, creo que el construirlo desde ese escenario y con estos actores de los que ha mencionado, creo que le va a dar una particularidad eh, muy significativa a ese modelo o a ese elemento o a ese dispositivo que va a ser el mediador, diríamos, para hacer notar el papel trascendental de la educación. Yo encuentro, aunque no lo, bueno, plantea al final como uno de los resultados, una cátedra, digamos, con enfoque colonial. Yo creo que el dispositivo como tal
habría que hacer notar en el contexto del trabajo el, el- el planteamiento fundamental también que subyace al grupo y es el concepto de interculturalidad, ¿no? Es decir, este dispositivo por la forma como lo presenta y por la forma como va a ser construido, creo que realmente deja ver el sentido también de la interculturalidad como en dos aspectos concretos. Uno es en el sentido de ver que hay un diálogo de saberes desde el cual se va a construir ese dispositivo, ¿cierto? En el que van a confluir distintas miradas de las instituciones, de las directivas, de los docentes y por supuesto de los actores directamente implicados como son las personas que están en este proceso de reconstrucción, diríamos, de la vida y de su existencia. Y por el otro, el cuestionamiento, diríamos, también a los conocimientos tradicionales, es decir, que son importantes sin duda. Si bien es cierto que la idea de dispositivo tiene un origen en el contexto francés, creo, y el aspecto Foucaultiano, creo que aquí se enriquece, ¿no? Será enriquecido y será transformado. Se ha Creo que eso es un transformado. Se ha transformado. valor y adquiere un sentido, como decíamos, intercultural, ¿no? Es decir, no es un dispositivo como una entidad abstracta, ¿cierto? Como una entidad abstracta, teorizante, teórica, sino más bien como una acción, no es simplemente como una acción mediación, ¿no? Que Sí. permite hacer algún efecto o alguna consecuencia se espera de carácter positivo en estas personas que van a estar involucradas. Entonces, profesora, muchas gracias. Yo no tengo nada más que decir. Creo que Gracias. esa observación final que hice es como más bien como que hay, es decir, está ahí, pero es visibilizarla más Bien. en el proceso. Por lo general y en términos generales, pues excelente. Tenemos muchas expectativas por ese proyecto. Muchas gracias, Muchas gracias, profesora. profe. Muy amable. Gracias, profesora, y pues bueno, esperemos qué dice esa ruta del proyecto. Sí.